Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Vibrantes, alta vibración positiva, aquí en UCB Televisión. Desde Best Western Hotel Marina del Rey en Viña del Mar, estamos iniciando este capítulo que estará dedicado a los temas de salud, pero más que a la salud propiamente tal, a la administración de la salud. ¿Es así, Macarena? ¿Cómo estás? Así es, muy bien, Alberto, ¿tú? Muy bien también. Qué bueno. Bueno, y justamente para abordar estos temas tan importantes y trascendentales como la salud, también tenemos un gran invitado. Así como todos nuestros invitados, ¿no es Así cierto? es. Estamos junto al doctor Ignacio de la Torre, que además es el presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso. Ignacio, ¿es así? ¿Correcto? Así es, Felipe, Macarena, gracias por la invitación y vamos a tratar de mantener una vibración alta durante todo el programa para tratar de transmitir algunos de los conceptos que hoy día vale la pena reiterar. Y antes de entrar un poco en el tema de la administración, quiero reiterar un llamado a la ciudadanía. Este año en particular, y debido al alto riesgo de tener un invierno muy complicado con los virus respiratorios, se ha decidido adelantar la vacunación a todos los grupos priorizados al mismo tiempo, a diferencia de campañas anteriores. Entonces, aprovechar de invitar a todas las personas que a esta fecha no se hayan vacunado. Se está vacunando contra influenza, contra COVID, se está vacunando a los recién nacidos desde octubre del año pasado, a todos los niños que estén naciendo en estos días contra el virus respiratorio sincicial, y también está la vacuna para el neumococo, que es una bacteria que produce también neumonía. También a las embarazadas y a los niños se les vacuna contra el coqueluche, y eso forma parte de grupos específicos, pero el llamado hoy día es influenza, COVID, neumococo principalmente. Y estamos hablando, perdón Macarena, estamos hablando de una vacunación gratuita. Gratuita, y una pregunta que me hacen muy recurrentemente: oye, yo nunca me he atendido en un CEFAM, ¿puedo ir a vacunarme? Sí, la vacunación en Chile hace más de 30 años es una estrategia de salud pública que está garantizada por ley. Eso quiere decir que las personas que forman parte de grupos de riesgo que les corresponde la vacunación pueden hacerlo en cualquier CEFAM, no tiene por qué ser el que queda más cerca de su casa, y puede ser también en los puntos de vacunación que de pronto hemos visto, por ejemplo, en 14 Norte, en 15 Norte, el sector donde están los malls, también en las plazas, en las estaciones de tren, en los terminales de buses, en las universidades, hemos visto puntos. En el fondo, hemos hecho un llamado a la autoridad para que llevemos la vacuna cerca donde están las personas. Qué buena invitación, Macarena. Ignacio, las personas que nos están viendo en este momento también se pueden preguntar cómo sé si soy parte de este grupo de riesgo, y los que somos mamás o padres también se preguntan, bueno, mi hijo, a mi hijo ¿cuándo le toca? ¿Van al colegio, etcétera? Perfecto. Vamos por influenza, ¿te parece? Sí, claro. En el caso de influenza vamos a hablar de que todos los niños que están en enseñanza básica hasta quinto año van a ser vacunados, y ahí hay operativos, hay que revisar con la Seremi y con los centros de apoderados, porque hay muchos operativos que van a los colegios. Entonces, tal vez en tu colegio llegue una circular que diga el 25, el 30, el primero, vamos a ir a vacunar. Ese es uno de los grupos, los escolares. ¿Por qué? Porque ellos actúan como transmisores de la influenza. Para quienes somos papás y tenemos hijos que van al colegio, al jardín, sabemos que empieza esta temporada y empiezan las otitis, las rinitis, y todos los niños se contagian y empiezan a contagiarse. Los papás, los tíos, los cuidadores, las cuidadoras y también los abuelos. Entonces, primer grupo, decíamos quinto, sexto básico. Segundo grupo, los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años son un grupo que por su edad tiene mayor riesgo de tener una forma grave de influenza. Cuando hablamos de forma grave, puede ser una neumonía grave que termine con la persona hospitalizada en una UCI, con una neumonía grande que va a generar una dificultad o insuficiencia respiratoria y puede provocar la muerte. Entonces, la vacuna reduce las probabilidades de tener una influenza grave en más de un 50%. Es excelente como herramienta. Entonces, ahí tenemos, segundo grupo, los mayores de 60 años. Tercer grupo, las personas que tienen patologías crónicas. Y acá es donde la lista prácticamente es interminable. ¿Eres hipertenso? Te toca. ¿Eres diabético? Te toca. ¿Eres una persona que tiene patología de la tiroides? ¿Hiper o hipotiroidismo? Te toca. Patologías respiratorias, ¿para qué decirlo? Las embarazadas, otro grupo muy importante. En este caso, la influenza puede tener una forma grave en gestantes y por lo tanto la vacunación en ellas también es priorizada. Y ahí tenemos el último gran grupo, que son los trabajadores de la salud y las personas
que trabajan en áreas de alta circulación. Y muchas otras campañas se han sumado ahí, entonces el personal de las Fuerzas Armadas, el personal de oficinas públicas, y ahí se va extendiendo la vacunación. Así que ahí prácticamente hemos cubierto todos los que se debieran vacunar contra la influenza. El COVID son prácticamente los mismos grupos y el neumococo se va en los mayores de 65 años o aquellas personas que tienen patologías crónicas que afectan su inmunidad. En este punto, entonces, diríamos que Chile está muy bien implementado, esta campaña está funcionando, tomando en cuenta que en el hemisferio norte esto ya fue visto y se replica acá en el invierno nuestro. Aquí estamos bien con esta campaña de vacunación. Hasta aquí vamos bien. Claro, ahora depende de las personas que sí tienen que tener la voluntad, tras escuchar las razones, de acceder a los puntos de vacunación y cooperar para que esta cosa no prenda como se espera que suceda, o como sucedió en otros países. Elevemos la vibra. Elevémosla. La vacunación es una estrategia individual. Ahí está el yo, Sí. el Ignacio que podríamos decir egoísta. Pucha, me va a doler el brazo, me voy a sentir mal 2 días, 3 días, etc. Ese soy yo. ¿Qué gano con vacunarme? Es una pregunta que mucha gente con razón nos hace. Claro. Y hay una respuesta a nivel individual. Previenes la ocurrencia de la infección. Sí. Y si te infectas, va a ser menos grave para ti. Claro. El efecto individual. Pero hablemos ahora del efecto colectivo. Yo creo que es lo más importante, porque Cuando- somos tan gregarios que ahí está el problema. Cuando tú logras cobertura sobre el 90%, estás protegiendo incluso a la gente que no se vacunó. Claro. Y esa es la clave. ¿Y por qué es tan importante lo que tú mencionaste del hemisferio norte? Porque la influenza tiene ciclos estacionales y predomina entre el otoño y el invierno. Y nosotros ya sabemos lo que pasó en el hemisferio norte en el otoño-invierno que ya terminó. Tuvieron récord de infecciones, Ya. tuvieron más casos que otros años. Y esa información a nosotros nos llega a tiempo y nos permite actuar. En ese sentido hay que ponerle el ticket positivo, el check, al ministerio que decidió adelantar la vacunación. Es una buena estrategia, pero no hay que perderle el impulso, porque sabemos que las campañas de vacunación requieren estar reforzando el mensaje continuamente. Agradecer también a las autoridades que ya se han vacunado, a las figuras públicas que lo han hecho, porque actúan como promotores de las personas que estando en los grupos tienen que hacerlo. Entonces vi, por ejemplo, un video que subió el MinSal con don Francisco, que está contando por qué es importante vacunarse. Ese tipo de mensajes llegan más, está demostrado a las personas de su edad. Para Perfecto. leer más información acerca de las vacunas, de los grupos de riesgo, etcétera, minsal.cl u otra. Minsal.cl, el Instagram del Minsal, del Servicio de Salud, de la Seremi de la Quinta Región, que además publica diariamente los sitios de vacunación. Y es importante decirlo porque se están generando lo que llamamos operativos extramurales. O sea, salimos de los centros de salud, ya no solo los CEFAM, sino que vamos a vacunar fuera de los CEFAM. Y esos lugares son lugares públicos habitualmente que están abiertos a la comunidad en general. Entonces, en este punto estamos bien, destacamos las cosas que están funcionando, pero hay otras cosas que no están funcionando. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora porque por todos es sabido, en las noticias ha estado muy presente los déficits presupuestarios que existen en algunos hospitales, particularmente acá en la región de Valparaíso, el Hospital Van Buren, pero también hemos sabido que esto se está replicando en todo el país. Así es, lamentablemente estamos repitiendo una canción que uno quisiera que no sonara más y es una situación muy dramática en la cual los hospitales no tienen el presupuesto necesario para funcionar. Este año, el 2025, el presupuesto en salud se redujo en 15.000 millones de pesos, pese a que tenemos 1,5 millones de personas más en la red pública que migraron desde ISAPRE a FONASA. O sea, tenemos más personas en la red, tenemos mayores desafíos como por ejemplo intentar achicar la lista de espera que del año pasado hasta ahora creció y sin embargo la autoridad destinó menos recursos a salud y eso en el caso de la región impacta directamente en la capacidad de los directores de hospital de comprar medicamentos, de comprar insumos y ahí es donde yo les contaba fuera de cámara los casos dramáticos que tenemos, por ejemplo, en el Hospital Van Buren, de personas que están esperando hace meses por una intervención quirúrgica que no debiera demorarse más de 2 o 3 días. Ignacio, en ese punto me quiero detener. ¿Cómo le explicamos a la gente que se decide disminuir el presupuesto? ¿Cuál es la explicación?
no sé, lógica, a lo mejor no tiene ni siquiera lógica, no lo sé, para entender por qué pasó esto. Lo primero que habría que decir es que yo creo que el gobierno, este gobierno en particular, hizo muy mal los cálculos con respecto a los ingresos fiscales del año pasado y las proyecciones de ingresos para este año. Y sobreestimaron ingresos que en definitiva el año pasado no llegaron. Y ustedes saben que existen ciertas reglas que se han mantenido por mucho tiempo, que es la regla de equilibrio fiscal, una regla macroeconómica, que en palabras simples significa que vamos a tratar de gastar no mucho más que lo que recaudamos para no endeudar al país. El problema es que cuando tú calculas más y sobreestimas los ingresos, en el caso de cualquiera de las personas que nos ve, pensó que iba a ganar por horita extra unas lucas que no le llegaron y las gastó. Y el problema es que las gastó. Y entonces, ¿qué le ocurre a salud? ¿Podemos nosotros en el Van Buren decir en junio se baja la persiana, cerramos la urgencia, la vamos a abrir de nuevo en enero del próximo año? ¿Te imaginas un hospital que niega su esencia, que es atender a la ciudadanía? Entonces, el problema es que la atención en salud es difícilmente programable. Hay ciertas cosas que nosotros podemos programar, pero ¿qué pasa si un día se produce un accidente y tenemos 3, 4, 5 policontusos? Vamos a decirle, no, nosotros presupuestamos 1. ¿Qué pasa si hay una infección gastrointestinal por alimentos en descomposición, gente que consumió en la calle o en un restaurante? Una intoxicación grande, por ejemplo. Perfecto. Claro. Y un curso que se enfermó y un virus que está con una mayor prevalencia que el año anterior. Son situaciones de salud a las cuales tenemos que estar preparados. Y esas cosas difícilmente se pueden presupuestar. Y cuando vienen, tú gastas en la atención y tratas de recuperar a las personas de manera oportuna, con una atención digna y en un estándar de calidad. A través de los medios de comunicación hemos escuchado a colegas tuyos del hospital apoyar lo que estás diciendo tú, decir que definitivamente no hay insumos. Están trabajando en un espacio también sumamente cochino, porque eso también se ha visto en todos lados, sobre todo en Instagram. Y también la falta de especialistas y, por ejemplo, también leí partos sin anestesia. O sea, falta también de anestesistas. Y en ese sentido también me quiero tomar un poco de las redes sociales, porque hay una suerte de rabia desde quienes podríamos ser los pacientes con respecto a que los doctores y que los médicos han abandonado un poco esta como vocación. Porque lo único que quieren es como plata, 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 plata. Sin embargo, hay gente que se está muriendo en la puerta del Van Buren y que no se está haciendo nada, y que pasa esto de que las mujeres están pariendo sin anestesia, porque están faltando estos especialistas. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido, como un poco líder, como presidente de este colegio? ¿Cómo le podemos explicar a la gente cuál es la verdad en el fondo? Las plantas de recursos humanos, las personas que trabajan en un hospital, no lo definimos los médicos. Lo define por ley el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de RE, y los directores de hospitales pueden contratar un recurso humano adicional a través de contratos de honorario. Cuando falta presupuesto, como ocurrió con el COVID, por ejemplo, claro. Cuando las plantas difícilmente crecen para nuestros hospitales a través del MinSal. Es muy difícil justificar ante el MinSal, que está siempre restringiendo los cargos, que nos den más cargos. Por ejemplo, ese anestesista que tú comentas. Porque hace unos años atrás había un anestesista en el hospital. Hoy día, con la cantidad de urgencias que se producen, un anestesista es insuficiente. Entonces, en algún momento hubo que negociar con la autoridad para tener un segundo anestesista. Esos son los cargos que están disponibles. El problema es que muchos cargos hace varios años ya, de enfermeras, de matronas, de kinesiólogos, de médicos también, de técnicos paramédicos, se contratan a través de la vía honorarios, porque al no haber cargos, pero necesitar el hospital de los servicios de estos profesionales, requieren buscar herramientas que están en el marco administrativo, y uno de ellos son los contratos honorarios. ¿Cuál es el problema? Que si tú haces un contrato honorario y no tienes los medios para pagarle, hay personas de distintas profesiones que prestaron servicios en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado y todavía no les pagan. Hay médicos y médicas con los cuales yo pude conversar que hicieron turnos en diciembre y todavía no les pagan, y que ellos dependen de esa remuneración para pagar sus obligaciones
acá. Impresentable. Y cuando eso sucede y tú tienes que el hospital le debe a proveedores del 2024, según declaraciones de la Asociación de Proveedores de Insumos, API Chile, el MinSal, a través de los servicios de salud, le debe sobre los 60.000 millones de pesos desde el año pasado, de las cifras que ellos han logrado transparentar. Los honorarios médicos no están en esa cifra, los honorarios de enfermera y kinesiólogo. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes hablar de vocación, de ir a tu trabajo, cumplir con tus obligaciones, atender como corresponde a la gente y que 4 meses después no te hayan pagado? ¿Eso es justo, es correcto? Yo pienso que no. También es cierto que hay muchas falencias que ni siquiera cuentan con cargos para cubrirlas. Entonces, no está el cargo, el paciente pregunta por el especialista y la respuesta es no hay. Un ejemplo simple. En cáncer de mama, que es una de las áreas en las que yo me dedico, la rehabilitación kinesiológica después de la cirugía o después de la radioterapia es fundamental. Pero si no tenemos horas de kinesiólogo, esa paciente no es que no necesite la kinesiología, la necesita más que nadie, pero el hospital no se la provee. Entonces, ¿qué termina diciéndole el equipo de salud? Señora, usted necesita la kine, pero no se la puedo dar. ¿Podrá usted pagarla por afuera? Y eso es lo que termina ocurriendo con mucha gente que está en lista de espera. O peor aún, en esta desesperanza aprendida, como no cuento con el recurso, ya ni siquiera se lo ofrezco. Y eso es lo peor. Existe el tratamiento, pero yo ya no se lo ofrezco porque yo ya no creo que sea algo con lo que pueda contar. Entonces, para tu tratamiento debiera darte este medicamento, pero como no está disponible hace meses, ya ni siquiera te lo ofrezco. Y terminamos haciendo medicina de los años 60 y 70, reconociendo cosas muy buenas de esa época, pero reconociendo también que hoy día la medicina moderna ofrece muchas ventajas. Entonces tenemos un montón de áreas, más de 70 medicamentos que hoy día, no hace una semana, hoy día, el hospital tenía una pizarra para informar a los pacientes que no cuenta con esos tratamientos, tratamientos para convulsiones, tratamientos para patologías infantiles complejas. ¿Y qué hace una familia? ¿Qué harías tú? Eso mismo me ¿Qué haría estoy Felipe preguntando yo si ahora. el tratamiento crónico que ¿Qué hacemos? necesitas no está disponible? ¿Vas a recurrir a la solidaridad de tu familia, de tus compañeros de trabajo? ¿Vas a recurrir a un bingo? ¿Es ese el país que nosotros queremos vivir en el presente? Yo creo que no. Y las autoridades administrativas y políticas de salud se olvidaron, igual que de Hacienda, que hoy día cuando nos niegan el presupuesto al hospital, a la red de salud, en realidad lo que están haciendo es dañar a las personas, directa e indirectamente. Sí, eso. Y Macarena habló un poco, usó un término que creo que describe correctamente el sentir de las personas. Hay rabia. Por supuesto. Hay rabia. Ahora, tenemos identificado claramente que este es el problema. Es un problema que a veces incluso, y aquí tenemos que hacer un mea culpa, los medios de comunicación lo minimizan. ¿Por qué? Porque priorizan otras cosas por sobre la información verdadera, que es lo que nos atañe a todos, lo que tiene que ver con la vida misma. Tenemos el problema. Según tu expertise, tu vocación gremial, ¿por dónde va la solución para esto? Si es que existe una solución, o por dónde debiera ir. La solución parte en algo que está presente en tu programa, lo percibo acá, y es una vibración positiva. Sí. Tenemos que colaborar, tenemos que sentarnos a buscar una solución de mediano a largo plazo para el financiamiento de la salud, que tenga una clave, ponga a la persona en el centro. Comentábamos antes que si tú tienes una fractura y te toca vivir esta experiencia, vas a quedar marcado de por vida por este pésimo escenario que te toca vivir. Estar semanas o meses, todos los días en ayunas en las mañanas, por si acaso el proveedor desbloquea el hospital y logramos operarte, es una experiencia que te trauma, te genera dolor y sufrimiento. Técnicamente, ninguna fractura debiera esperar más de 3 días, 4 días para ser resuelta. Acá estamos hablando de pacientes que han esperado meses. Ahora bien, si el sistema pusiera a esa persona en el centro y no a los políticos, no a los burócratas, no a los tecnócratas, sino que a esa persona, es bastante simple identificar cómo resolverlo. Si nuestro problema hoy día es de presupuesto y el Estado quiere priorizar otras áreas sobre la salud, tenemos que hacer un nuevo pacto fiscal y entregarle los recursos a la salud. O de frentón, tenemos que decir, este país
a usted no le va a entregar salud. Y decirle a todas las personas cuando usted se enferme, si no ha guardado sus ahorritos, si no tiene un seguro complementario, prepárese para ser dañado no solo por la enfermedad, sino por el Estado y el gobierno de turno. Si no hacemos eso y nuestro objetivo, y el objetivo de los políticos es ayudar a la gente, como muchas veces dicen en época de elecciones, lo que hay que hacer es un nuevo pacto. Y ese pacto necesita, por las características de nuestra sociedad, por el encarecimiento de las prestaciones en salud que son cada vez más complejas, por el envejecimiento de la población, por el aumento del cáncer, porque existen tratamientos que son más caros y son más efectivos. En todo ese contexto, tal vez ya no podemos aportar solo un 7%. Tal vez el empleador también va a tener que aportar a nuestra salud. Tal vez vamos a tener que fusionar las mutualidades, los sistemas sanitarios de las Fuerzas Armadas, los sistemas de salud públicas y privadas, en una gran base aseguradora que permita que todos estemos asegurados en un base y que las personas que quieran acceder a otros servicios de mayor calidad, de mayor rapidez, puedan contar con seguros complementarios. La fórmula vamos a discutir varios meses y probablemente años en encontrarla, pero el diagnóstico es que faltan recursos y por lo tanto no podemos seguir engañando a la ciudadanía en diciembre con una ley de presupuesto que entrega el 50 o el 60% del gasto real y después tener a los trabajadores de salud estresados desde mayo, abril, junio, pidiendo a la autoridad que entregue más recursos adicionales, porque ya sabemos cuánto se gasta, ya sabemos en qué se gasta. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de buscar una forma que ponga a la persona en el centro y no tengamos nunca más personas esperando tratamiento, perdiendo su vida porque el tratamiento no llegó de manera oportuna. Oye, Ignacio, bueno, yo escuchándote, primero agradecerte por la honestidad, porque creo que eso es súper importante. Y segundo, escuchándote igual, queda una sensación de alta preocupación y en el fondo de entender que realmente esta es una crisis. O sea, aquí no salieron porque quisieron manifestarse, no se fue, no, o sea, es realmente una crisis profunda en la salud. La solución está en las manos de muchas voluntades, como decías, no de una. Se necesita que muchas voluntades se sienten, podrán pasar meses, incluso años, para tener llegar a una buena conclusión. Pero mientras tanto, Valparaíso, ¿qué hace en el fondo? Porque a mí me tocó, yo le contaba a Alberto hace un rato, a mí me tocó trabajar como periodista en Calama, entonces uno de los frentes que yo tenía que cubrir era salud, la salud pública, te estoy hablando hace muchos años atrás, y ya estaba la escoba en ese hospital. O sea, tampoco tenía muchos problemas con los anestesistas, se apagaba la luz en plena cirugía. Entonces, esta cuestión se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y hoy día en Valparaíso ya hizo erupción. Ustedes salieron a marchar, a manifestarse, pero ¿qué se le puede decir a la ciudadanía directa, a la nuestra, para entregarle quizás un poquitito de calma? Lo primero y más simple, todo lo que podamos hacer para prevenir una enfermedad en este escenario es fundamental. O sea, si hay una mala idea en este momento, es enfermarse. ¿Cómo era el sentido entonces lo que decías al comienzo? La vacunación. La vacunación. Ser responsable con eso. Pero no solo con eso. Responsable con la vida. Veíamos Claro. una noticia ayer de una diputada que estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Claro. Cualquier persona, y no me voy a referir a ella, sino que a cualquier persona que vaya a ir a un evento social, un evento laboral donde hay alcohol, no puede ir en auto. No, definitivamente eso lo sabemos todos. Veíamos accidentes carreteros. Le tenemos que pedir a los choferes que manejen, entendiendo todos los contextos que tienen, que manejen a una velocidad razonable, prudente. A la gente de Valparaíso, Viña del Mar, los días que hay garuga, tenemos que pedirles que manejen con más precaución. Tenemos que decirles a todos que pongan por delante la salud, porque prevenir accidentes, prevenir eventos traumáticos es algo que podemos hacer nosotros. Sí. Si nos vamos un poquito más allá, si usted fuma, deje de fumar. Si usted bebe alcohol normalmente, reduzca la cantidad o ojalá lo elimine, que son dos elementos que producen enfermedad en el mediano o largo plazo y también producen enfermedad aguda. Hacer ejercicio. Por supuesto. Promueve, digamos, buen estado de salud. Y ojalá que lo haga de forma moderadamente intensa y no sea deportista de fin de semana que aumenta el riesgo de lesiones y no practique deportes de riesgo
como por ejemplo hacer descenso por las calles de Valparaíso. O sea, si se me ocurre algo que es un contrasentido, es que exista Valparaíso cerro abajo con el Bamburen en la condición que está. Si queremos hacer Valparaíso cerro abajo responsablemente, usted, señor ciclista, no solo use elementos de protección, sino que también la autoridad debe proveernos de un hospital que tenga las herramientas para defendernos. Pero dicho eso, nosotros estamos apelando al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda para una expansión presupuestaria de 20.000 millones de pesos que permita que el hospital pague la deuda de arrastre que tiene del año pasado y pueda cubrir sus obligaciones la gran parte de este año. Esa es más o menos la magnitud de la expansión de presupuesto que necesitamos. ¿De qué forma lo van a entregar y en qué momento vamos a tener que presionar? Porque sabemos que en este año complejo, por este mal cálculo de los ingresos fiscales, va a ser difícil obtener ese monto de parte de la autoridad de Hacienda, pero también tenemos que sensibilizarnos que de no entregarnos eso, es muy probable que el hospital repita este tipo de manifestaciones e incluso tenga que suspender ciertas atenciones, como ocurrió el año pasado en septiembre, que se bajaron pabellones que no pudieron funcionar porque no habían recursos para echarlo a andar. Y también hay que recordar lo que habíamos hablado fuera de cámara con respecto a que mucha gente anhelaba, esperaba con ansias el tema este del Hospital de Formes, de poder hacer una nueva construcción ahí y que hoy día tenemos un congreso. Valparaíso tiene una deuda y si lo repasamos rápido, nos vamos desde el Hospital Naval que estaba en Valparaíso, el Hospital Alemán que estaba en el Cerro Alegre, el Hospital Ferroviario que estaba en Barón. Estos dos últimos son hoy día proyectos inmobiliarios. El hospital que era británico está donde, cerca de donde está hoy día el médico legal. Está el Hospital de Niños y Salas Cunas Jean-Marie Terrico, hoy día es un CESFAM, y teníamos el Hospital de Formes. En ese barrido, el número de camas públicas y privadas que perdió la comuna de Valparaíso es elevado. Y si nos vamos al número de camas que hoy día están disponibles, Valparaíso está bajo el promedio nacional y está bajo las recomendaciones de la OMS y la OCDE. Valparaíso necesita inversión en salud. Esa inversión puede tener un brazo público y debe tener brazos privados, pero para eso la autoridad tiene que dejar de estigmatizar a los prestadores privados y tiene que comprometerse a trabajar colaborativamente, porque de lo contrario, ¿por qué una clínica, por qué un holding va a decidir levantar una inversión en salud en Valparaíso si no tiene las mínimas garantías de un trabajo colaborativo? Y eso es parte de buscar soluciones en infraestructura de salud también. Bueno, es un problema grande que requiere también una solución grande, pero por sobre todo, como señalabas tú, Macarena, aunar las voluntades. Lamentablemente, Ignacio, estamos llegando al tiempo que tenemos disponible para hacer este programa. Me hubiese gustado poder habernos extendido un poquito más, pero creo que hemos puesto a nuestra audiencia, a los televidentes, en contexto respecto a este problema, que es un problema prioritario. Es un problema prioritario y de pronto vemos con estupor cómo se priorizan otras cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente la gente necesita. Es de esperar que estos llamados, estas movilizaciones que están realizando muy responsablemente todos los integrantes del Colegio Médico Regional Valparaíso sean escuchados. Si hay que escuchar, como dijo alguien por ahí, incluso en un certamen musical, hay que escuchar la voz del pueblo. Simple, nada más que eso. Y la voz se escucha fuerte actualmente respecto a este tema. Yo les agradezco el espacio, es un espacio que está dedicado a la ciudadanía. Nosotros no estamos hoy día peleando por una mejora remuneracional, no estamos peleando por tener mejores condiciones para nosotros. Lo que estamos tratando de hacer es poder cumplir con nuestra vocación, que es atender a las personas de manera oportuna, eso significa cuando se requiere, en un estándar digno, no con la medicina de hace 60 o 70 años y en un entorno de calidad. Eso significa que si usted necesita ser intervenido, hay un anestesista, hay un paramédico, hay una enfermera, hay una instrumentista quirúrgica, haya médicos especialistas que realicen la cirugía o el tratamiento que usted amerita en el estándar de mayor seguridad y calidad que usted puede merecer. Ese es el motivo de nuestra lucha el día de hoy. A mí me parece, Ignacio, ya como para cerrar, me gustó mucho este llamado al autocuidado, que no debiésemos ponerlo en práctica solo por esta crisis, sino que ojalá en la vida en general. Sin embargo, una cosa es el autocuidado que cada uno de nosotros puede tener y también con nuestros niños, etcétera,
pero también es urgente que el gobierno, en este caso, las autoridades nos entreguen la confianza para poder vivir relativamente tranquilos y decir, si me llega a pasar algo, si mi hijo se llega a enfermar en este invierno, tengo un buen hospital, la salud pública está re buena, o sea, creo que eso es lo mínimo que uno le podría asegurar a la ciudadanía porteña. Así tendría que hacer, especialmente en un Estado que tiene un compromiso con el acceso a la atención de salud como parte de su garantía fundamental. Lo último, Ignacio, ¿descartan nuevas movilizaciones o no? En ningún caso, nosotros vamos a seguir muy activos. Hoy día hay un espacio de diálogo para gestionar mayores recursos y vamos a aprovechar cada una de las instancias. Nosotros en general cuando nos movilizamos no dejamos de atender a los pacientes, vamos a buscar siempre mantener la atención de tal forma de no afectar a los que ya están siendo afectados, pero nosotros vamos a seguir participando de todas las instancias con este propósito, conseguir los recursos adicionales para el 2025 y ojalá terminar el año con un proyecto de normalización del Hospital Van Buren para tener las nuevas construcciones, las nuevas instalaciones en un proceso de diseño que pueda ojalá ser ejecutado no después del 2027. Perfecto. Esperamos esas buenas noticias que nos permitan seguir vibrando alto también en este tema que ahora está un poquito, una línea, la gráfica nos muestra un poquito bajo. Ignacio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Puedes venir cuando quieras. Sí, eso me quería comentar, que a través de nuestras redes igual vamos a estar haciendo seguimiento de todo esto, porque a todos nos interesa esto. Sí. Cuenten conmigo y cuenten con los equipos del Van Buren. Yo sé que ellos tienen muchas ganas de comunicar lo que están sintiendo, pero sobre todo quieren comunicar los desarrollos que, pese a todas estas adversidades, siguen creando. Perfecto. Y siguen desarrollando cosas maravillosas, tratando de hacerlo mejor posible. Y eso también es bueno visibilizarlo. Exacto. Sí, ahí vamos a estar entonces. Exacto. Muy bien. Excelente. El doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso, hablando de este tema tan prioritario acá en Mundos Vibrantes.